vinieron todos los médicos, se reunieron las enfermeras y decían que era imposible, o sea, que yo ya estaba sin signos vitales, que cómo había regresado. Hola, hoy con una invitada súper especial, la señora Francia Builes Velázquez, con una experiencia que tuvo a raíz del COVID-19, donde tuvo una muerte clínica y donde va a contar aquí en cámaras esa experiencia maravillosa de qué hay después de la muerte. Francia, ¿cómo estás? Muy bien, Andrea, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, Francia. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta experiencia. Espero que la disfruten y que le pueda llegar a las personas que la escuchen. Gracias, Andrea. Sí, espero que esta experiencia que tuve en UCI le sirva a mucha gente para tocarle fibras y saber que sí existe un Dios y hay una divinidad. Que no todo acá en el plano Terrenal. terrenal es bueno, o sea, hay partes donde son mejores y se sienten una satisfacción y un amor más grande que acá en lo terrenal. Francia, quiero que me cuentes cómo está conformada tu familia. Bueno, mi familia está conformada con mi papá, mi mamá, que todavía viven conmigo, mis hijos, mi hija Lady que es la mayor, ya trabaja, estudió para paramédico y mi hijo está en la universidad, tiene 20 años, me está haciendo 2 carreras, son muy juiciosos, eh, estuvieron muy mal, de igual cuando me pasó todo eso, pero con la ayuda de ellos, el amor, el estar ahí pendientes de mí, ayuda mucho a la recuperación de todo. Y tienes una hermana además. Tengo una hermana, no, nosotros somos varios hermanos, todos muy queridos, muy pendientes, somos muy unidos, somos una familia muy unida. Y mi hermana, que es la menor, que era pues que ha sido la más lloroncita de la casa, que ella se sentía como la más débil para soportar las cosas, resultó ser la guerrera más grande. Estuvo frente cuando yo estuve hospitalizada, era la que hablaba con los médicos, era la que hacía todo el papel que yo hacía con mis padres, con mis hijos, fue la que estuvo pendiente de todo. Cuéntame cómo te diste cuenta que empezaste con COVID o qué fue lo que empezaste a sentir. Con el COVID empecé a sentir como desaliento, no tuve como síntomas fuertes. Cuidando a mis padres me contagié de COVID. Les tomé la saturación a ellos a ver cómo estaban y la tenían bien. Cuando me tomé la mía, tenía la saturación bajita, llamé a un médico particular y me dijo que fuera a urgencias a colocarme oxígeno. Me colocaron oxígeno y me dejaron hospitalizada y ya de ahí pasé a cuidados intensivos porque me agravé y me intubaron. ¿En qué momento ingresas a cuidados intensivos? ¿Cuando tu cuerpo tenía qué reacción? ¿Estabas muy asfixiada o simplemente por la saturación? Estaba muy asfixiada y por la saturación la tenía bajita. En vez de subir, bajaba cada vez más la saturación. Bueno, me dices que en cuidados intensivos te entubaron Me intubaron 2 veces. 2 veces y la primera vez le pidieron autorización a quién, a ti misma o a la familia. La primera vez me pidieron la autorización y me intubaron, pues luego llamaron a mi hermanita, de todas maneras piden el consentimiento de ellos, pero yo sí di el consentimiento y entonces me intubaron. Estuve intubada 8 días y mejoré. Después de que me desintubaron, volví, me agravé y me tuvieron que intubar la segunda vez, pero ya la segunda vez no me quería dejar intubar. Les dije que no. Ellas llamaron a mi familia y les dijeron que yo no me dejaba intubar y que si yo no daba la autorización no lo podían hacer porque no era legal. Y entonces ya fueron mis hijos y mi hermanita y hablaron conmigo y entonces yo les dije que por ellos me iba a dejar intubar. Me intubaron 15 días más
en vez de mejorar, me agravé más, me tuvieron que hacer traqueotomía. En general, ¿cuántos días fueron en estado de coma? ¿Cuántos días estuviste allá en la UCI? Primero fueron 8 días, después 15 días. En UCI estuve 2 meses. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Mi experiencia fue muy bonita, porque si existe la divinidad, vi los ángeles, vi la corte celestial, llegué a un lugar maravilloso donde uno ya no se quiere devolver, porque el amor que se siente, la tranquilidad, es como un descanso, no es que aquí no hay palabras para explicar eso. Bueno, Francia, yo quiero que me cuentes un poquito, a raíz de tu muerte clínica, ¿qué fue lo primero que viste? Lo primero que vi en mi muerte clínica fue al Arcángel San Miguel. Pero tienes algo para contarme, me dices que tus sueños son muy reveladores. Sí, yo desde niña he tenido sueños muy reveladores y antes de ir a UCI, antes de tener COVID, como 8 días antes, tuve un sueño donde llegué a un espacio, era un lugar maravilloso donde se sentía ese mismo descanso, la tranquilidad, un amor pues incomparable. Allá vi, era como un espacio inmenso y vi unos muñequitos filaditos vestiditos de azul y en la cabeza tenían, haga de cuenta como oriolitas y les brillaba. Llegué hasta una esquinita de ese lugar y me paré y respiré profundo. Y dije, ¿qué es este lugar tan maravilloso donde se siente tanta tranquilidad y tanta paz? Y seguí caminando y vi una mujer de espaldas. Y le pregunté que qué es. Yo le dije, señora, ¿qué se puede hacer para uno quedarse acá? Y cuando volteó me di cuenta que estaba muerta. Y no se le veían sino los dientes. No tenía lengua, o sea, el esquelético forrado. Y me dijo, no, ni es el día ni es la hora. Y ella escribía en un libro. Entonces yo le dije, ay no, yo me quiero quedar. Entonces ella volteó y me miró. Me dijo, ni es el día ni es la hora. Yo seguí caminando, llegué otra vez hasta la esquina de ese lugar y volví, respiré profundo y dije, qué lugar tan maravilloso, no me quiero ir de acá. Ese fue el sueño. Yo llamé a mi hermana, le conté mi sueño y le dije, si a mí me pasa algo, no sé cómo, voy a llegar hasta el final, pero me voy a devolver. No crean que me voy a quedar. Y a los 8 días ya empecé a enfermarme, a sentir. Y el sueño, ya después de que desperté de todo eso, el sueño eran los muñequitos, eran todos los enfermeros de la UCI. Con el uniforme, con la luz, les alumbraba los gorritos. Y el lugar maravilloso fue donde llegué, ya teniendo muerte clínica, que era ese lugar maravilloso donde no me quería devolver. Ahora sí, cuéntanos cómo fue el proceso. Tú dices que un ángel empezó como a llevarte en un camino. Vi al arcángel San Miguel y San Miguel caminaba conmigo. Llegamos a un camino donde se veían que salían demonios, nos acechaban y con San Miguel les hacíamos así, los quitábamos del camino. Llegamos a una parte donde se veían destellos de luz, como si fueran rayos de luz de colores, donde nos bañaban, pero no encandelillaba, o sea, podíamos mirar y se veían los colores hermosísimos, iban cambiando de tonalidad. Y se veía como si fueran varios pisos, los ángeles como en orden, ascendente. Y se sentía ya esa paz, esa tranquilidad. Es algo maravilloso que uno no puede decir aquí con palabras qué se siente. Y de allá no me quería devolver. Llegué a ese lugar y ya no me quería devolver porque lo que se siente allá es maravilloso. Y se encuentra uno con los seres queridos. Vi a un hermano mío que lo mataron pues hace muchos años y con él sí me abracé. Me preguntó que cómo estaban todos
Paremos un momentico. Me preguntó cómo estábamos todos. Volvió a abrazarme y me dijo, yo siempre he admirado que nosotros todos hemos sido muy unidos. Sigan así. Fue lo que me dijo. Vi a una amiga mía que se murió de leucemia hace muchos años también. Me encontré con ella me miraba, pero era como si no me conociera. Se ven más jóvenes, se ven muy bonitos, o sea, los que partieron se ven totalmente diferente, como con una juventud y una alegría y un destello muy diferente a como uno se ve acá. Y sí, suceden cosas muy lindas y uno se da cuenta que uno aquí en lo terrenal no siente el amor verdadero que se siente cuando uno tiene un plan espiritual, donde uno está en un plano espiritual, donde ve la divinidad y siente a Dios y se ven cosas que aquí son increíbles y no se pueden ver. Los ángeles sí existen, no solo en ese plano espiritual, sino acá en lo terrenal. Viví muchas cosas en la UCI y tuve también unos ángeles acá en la tierra. Diario que me revivían, que volvía de estar intubada, que me quedé sin signos vitales, que me revivieron, siempre veía al arcángel San Rafael. Siempre estaba al lado mío. Lo veía como un joven alto, muy lindo, de cabellito negro, como recién salido de la barbería, la barba bajita, una mirada, con la mirada pues él me hablaba y me decía como quien dice, bienvenida a la vida, aquí estamos. Lo veía todo iluminado, vestidito de verde con un vestidito cortico, como pintan aquí a San Miguel pues con el vestidito cortico, y le miraba los pies y le veía las sandalias. Lo veía pues completico. Nunca me habló, iba y me daba 3 toquecitos. Me tocaba acá o me tocaba los pies, como quien dice, aquí estoy. Y siempre sentí todos los ángeles a los lados. Incluso los médicos decían que sentían cosas muy diferentes cuando estaban conmigo y les había pasado cosas muy extraordinarias. Andrea, tengo un detalle para contarte. Yo vi mi cuerpo, vi que salí del cuerpo, me vi fuera del cuerpo y veía cómo estaba acostada en la UCI, veía a los médicos cómo hablaban, cómo evolucionaban, y en el momento que me quedé sin signos vitales, los médicos todos se hablaron y dijeron que la señora ya había tenido el descenso. Yo vi cuando ellos salieron y se reunieron en el punto de la enfermería y todos se hablaban, pues porque ya iban a llamar a mi familia porque yo ya había tenido el descenso, cuando a un médico se devolvió porque dejó un papel encima de un aparato que me colocaban y a él le dio no sé por qué por mirarme y yo le abrí los ojos. Volví como al cuerpo y le abrí los ojos. Y él del susto me dijo, señora, ¿otra vez usted? Y yo le hacía así con los ojos como quien dice, sí, yo volví. Y ya volvieron todos los médicos, se reunieron las enfermeras y decían que era imposible, o sea, que yo ya estaba sin signos vitales, que cómo había regresado. Francia, cuéntame cómo describes tú el lugar al que fuiste. Es un espacio lleno de luz, de muchas luces de colores, donde uno no necesita como nada ni a nadie. Es como una tranquilidad, es una paz absoluta, uno ya no siente como nada y no se quiere regresar. ¿En algún momento sentiste miedo? No, Solamente paz. solamente paz. Sentía mucho amor, demasiado amor. Bueno, ¿y cómo volviste del estado de coma? Muy dura la venida. Cuéntanos. Yo bregaba como a salir de allá, o sea, queriendo estar allá, pero sentía la voz de mi hija y de mi hermana, que me llamaron todo el tiempo, ellas me llamaban todo el tiempo, porque mi hermana, con el sueño mío, ya estaba segura de que yo iba a volver. Ella todo el tiempo me llamaba por el nombre y yo la escuchaba.
Y entonces yo decía que tenía que volver en el hoy y en el ahora de mi hermana. Y bregaba y bregaba. Entonces yo decía, si yo vuelvo y me duermo y cierro los ojos, cuando despierte voy a estar otra vez con ellos. Y lo intenté muchas veces y volví a despertar y estaba todavía en ese lugar. Hasta que ya, ni sé cómo regresé, cuando en el momento que regresé, ya que ya los escuché a todos, ya era como sorprendida, ya me sentía, como te dijera, me sentía como si no estuviera acá, me sentía todavía flotando. Quiero que me cuentes eso. ¿Tú allá caminabas cuando ibas con el ángel San Miguel? ¿Caminabas o flotabas? ¿O cómo fue ese recorrido? ¿Te cansaste? ¿Era un camino? ¿Qué? Con él caminaba y era como un camino, pero no sentía como que si tuviera los pies Mesa. en la mesa. O sea, no flotaba, pero no sentía como firmeza, pues como que tuviera los pies en la tierra. No. Y caminaba por el camino y todo el tiempo fue iluminado. Todo el tiempo fue iluminado. Y ya llegué pues a ese lugar y ya ese lugar era donde no me quería volver. Bueno, quiero preguntarte algo. En el momento en que tú me dices que viste los coros celestiales, más o menos puestos como en orden, ¿sentías o escuchabas alguna canción, alguna voz en especial, ecos, sonidos, olores? Se sienten olores, sentía los olores, los colores, se siente como algo muy suavecito, es como, ¿cómo le explico? Como si fuera como una musiquita, como un susurrito, pero muy suavecito. ¿Y el olor era como a qué? Cítrico, rosas, madera, No, como dulcecito, como dulce. como dulcecito. Doña Luzmila Velázquez, doña Luzmila es la mamá de Francia. Doña Luzmila, cuéntenos cómo fue su experiencia mientras tuvo la hija en cuidados intensivos con ese COVID. Cuando mi hija estuvo en la COVID, que estaba tan enfermita, yo sentía por la noche que me llamaba, me decía, mamá, mamá, y yo me sentaba a mirar por todas partes, no la veía por ninguna parte. ¿Usted no alcanzó a ver luces o alcanzó a ver nada más? Simplemente No, solo únicamente escuchaba la voz de ella nomás. Me sentaba y yo miraba por todas partes y decía, ay, pero si mi hija no está acá y ella está en la UCI, ¿será que está muy mal? Me sentaba a llorar. Bueno, y me cuenta también doña Luzmila que a quién más ella llamaba en medio de ese estado de la inconsciencia en la UCI. ¿A quién más llamaba? Ella como que llamaba a los hijos, a mi hermana creo que también la llamaba, a mi hermana que llama Jenny Milena Willes, que estaba muy pendiente de ella. Ella era muy pendiente. Y la hija de ella y yo nos pasábamos llorando por la noche. Llorábamos mucho. Teniendo en cuenta que usted también en ese momento tenía el COVID, también estaba... También estaba enferma, claro, yo estaba en la cama enferma. Pero cuando yo la escuchaba, me sentaba a escucharle la voz de ella. Y yo miraba, pues, cuando en esas me acordaba que ella no estaba, que estaba en la UCI. ¿Y en cuántas ocasiones fueron esas llamadas? Como en 3 veces, en 3 noches, era por la noche. Así como tardecito de la noche era que yo la sentía que llamaba. Oía la voz de Francia como en eco, en susurro. Sí, la voz era como muy apagadita, era como mamá, mamá, mamá. Como si estuviera cansada. Me estuviera cansada. Sí, esas fueron las... Pues, y muy, pues, claro, muy triste todo eso. La hija de ella pues se pasaba, conversábamos, llorábamos las dos. El hijo también, pero era como un poquitico más calmadito, sino que él lloraba era solas, no lloraba pues así ante nosotras, sino que lloraba por allá solas. Y en cambio la hija sí, ay, mamita, por Dios, mi mamá tan enferma, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ay, mija, dígame a mi Diosito que vuelva y no la trae. Era lo que yo le decía. Usted me cuenta, doña Luzmila, que hicieron una cadena de oración en su familia con unas clientas de ella de la peluquería. Sí, después de que yo ya me alivié del COVID, ya iban a visitarme las clientas de ella y me decían que la tenían en mucha oración, que estuviera tranquila, que ella la tenían en mucha oración. Y así fue. Ahí se fue recuperando, recuperando hasta que ya salió de allá. Eso fue muy duro. Cuando la llegaron a la casa, ella no podía caminar, ella no era capaz de comer sola, bregándola en pañales. No, muy duro fue. Pero gracias a Dios. La unión de la familia, pues. Sí, Ave María. Mi hija se fue a ayudarme a bregar,
porque yo no podía estar en la cocina y estar al pie de ella. Ella era con muchos nervios. No la podía dejar un minuto sola, era llamándome parejo. Entonces mi hija era al pie de ella para yo poder hacer la comidita. Bueno, cuéntame cómo fue tu recuperación en la casa, en compañía de quién, cuándo te sacaron del hospital. Bueno, yo iba pa- para una cosa de recuperación, para una institución de recuperación, porque los médicos decían que igual yo no iba a quedar igual. A mí me dio fibrosis en los pulmones y me dio un coágulo de sangre. Entonces los médicos decían que la vida mía no iba a ser normal y que me tenían que mandar, eso es como un centro de rehabilitación, para que las terapias, todo eso, me pudiera ir más recuperada para la casa. Empecé a tener una recuperación primero muy lenta y de pronto empecé ya como con una recuperación más rápida. Y gracias a Dios no me tocó irme para ese lugar. Me taparon la tráqueo y con la tapadita de la tráqueo vieron que reaccioné bien y entonces ya no me tocó ir a ese lugar. Me mandaron para la casa, llegué sin caminar, empezando otra vez a hablar, sin ningún movimiento, me lidiaron todo el tiempo en pañales. Muy dura la recuperación, pero la familia es muy importante, el amor de la familia. Estaba acompañada de mi mamá, mis hijos, mis hermanas, tengo 2 hermanas, todo el tiempo muy acompañada. Mi hermana, una guerrera, que es la que ha sido más chillona en la casa y resultó ser más fuerte que todos. Y me acompañó demasiado la recuperación, me lidiaron mucho, entonces ellos mismos me hacían masajitos, iba y me hacían terapias en la casa. Y los médicos me daban 1 año para empezar a recuperarme. Y a los 3 meses, gracias a Dios, estaba trabajando. No quedé con secuelas, de pronto pues la tos que me da, que es normal por la tráqueo, pero no me tocó ningún órgano, gracias a Dios. ¿Sientes que ha cambiado tu vida a raíz de esta experiencia? Sí, uno aprende a valorar todo, el detalle más pequeño acá en la tierra. Uno aprende a valorar el agua, aprende a valorar la naturaleza, tantas cosas hermosas, la familia, los detalles más pequeños, los momentos más por pequeños que sean. La felicidad no es completa, ni la tristeza tampoco, la conforman momentos. Y hay momentos que uno cambia por estar con amigos, por estar en otras cosas, y no se da cuenta que la familia es lo más importante. Y tienen un papel muy grande para la recuperación de uno, porque a uno lo que más lo recupera es el amor. Quiero que me cuentes qué escuchabas o si estando en estado de coma se escucha algo o se siente algo. Sí, en estado de coma sí se siente. Cuando yo estaba entubada, yo sabía cuándo entraba mi hijo, mi hermana y mi hija. Mi hija me hablaba, yo sabía pues que lloraba, pero no me desesperaba porque yo sentía pues que a pesar de que ella estaba triste, ella bregaba a no desesperarme. Mi hijo no lloraba, no lloró nunca junto de mí, pero salía de la UCI y se arrodillaba a llorar. Y sí me daba mucha tristeza porque los médicos hablaban y había uno que decía que le daba mucho pesar de ellos 3, pero que le daba más pesar de mi hijo, que porque apenas me veía, salía y se ponía a llorar. Y eso me desesperaba, pero yo no podía abrir ni los ojos, ni moverme. Entonces, sí siente, uno siente. Y es muy bueno porque, por ejemplo, mi hermana me hablaba mucho y me daba mucha fuerza. Y ella me decía, yo sé que no te vas a ir, yo sé que te vas a quedar acá, yo sé que vas a vivir esta experiencia y vas a volver, la tienes que vivir. Y siempre fue la que estuvo apoyándome y dándome fuerza para que no me fuera. Y eso es muy importante. Cuando una persona está entubada,
en esos momentos que le hablen, uno sí escucha y uno sí siente, y la familia es súper importante y es el amor más grande aquí en lo terrenal. Me dices también que tenías o que tuviste en sí otras experiencias en el momento en que estabas todavía en estado de coma. Contame. Me decías que eran como unos sueños profundos, como unas experiencias diferentes. Contame qué más te pasó. Yo soñaba como con el fundador de la Universidad de Antioquia, de un señor que ya tenía más de 100 años. O sea, en ese estado yo sentía que tenía más de 100 años y yo profundizaba, o sea, bajaba y bajaba como si fuera un túnel profundo y quitábamos demonios. Y cuando llegué allá a esa profundidad, que ya destapé, era el Señor ya en Calaverita. Y él me decía que lo ayudara, que él había sido el fundador de la Universidad de Antioquia. Todavía no he profundizado porque incluso yo he estado buscando documentales y todo como para saber a dónde se inició la Universidad de Antioquia y qué fue, por qué soñaba tanto con ese señor, que nunca lo había escuchado y yo nunca había leído sobre nunca había profundizado sobre la Universidad de Antioquia. Bueno, ¿y ahora qué mensaje le vamos a dar a toda esta gente que nos está escuchando? ¿Qué te sale del corazón como para decirle a la gente que escuchó tu historia, que escuchó tu vivencia, que sabe que lo que estás contando no a todo el mundo le dan la oportunidad de verlo, de tenerlo, porque creo que ya no te daría miedo morirte, ya sabes para dónde vas y sabes que es un lugar maravilloso lleno de ángeles y de cosas lindas? ¿Qué mensaje tendrías para estas personas que nos están viendo hoy? Que Dios sí existe, primero que todo, que Dios sí existe, que siempre lo buscamos afuera. No, Dios está dentro de cada uno de nosotros y está en el corazón de nosotros. Y que los ángeles, toda la divinidad, sí existe, sino que nosotros no los invocamos sino en momentos difíciles. Y ellos siempre, siempre están ahí para escucharnos, para hablarnos. Y la fe es tan importante que cuando uno tiene fe, la fe mueve montañas y lo para uno de donde esté. Porque los médicos no daban por mí nada y decían que yo no era capaz de volver a trabajar fácil. Y la fe y las ganas, la actitud de luchar, de vivir, me pararon y aquí estoy. Francia, no me queda sino agradecerte la experiencia tan bonita que viniste a contarnos aquí en nuestro programa. Siempre se sabe que hay algo después de la muerte. Después de la muerte podemos encontrar cosas o muy buenas o cosas no tan buenas, pero tu experiencia fue maravillosa. Muchísimas, muchísimas gracias por venir a compartirla con nosotros, a que la gente se nutra de todas estas cosas que para nosotros son pues mundos y trayectos que no hemos podido transitar. Yo creo que tú eres una bendecida en el poder estar nuevamente aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo por estar acá, Francia. Por invitarme acá a tu programa. Espero que a todas las personas les haya servido y que sí, que crean que hay seres maravillosos y que aquí vinimos a experimentar cosas muy lindas y la verdad no vinimos a hacerle daño a nadie, sino solamente a dar amor y ayudar a las otras personas. Muchas gracias. Y a ustedes también los esperamos nuevamente dentro de 8 días con otra experiencia igual de buena y una experiencia igual de nutritiva para nuestra alma y para nuestro espíritu. Recuerden que cualquier persona que tenga alguna experiencia por contar puede contactarnos a nosotros en el correo que aparece en pantalla. Nos vemos nuevamente dentro de 8 días en otro capítulo que hay después de la muerte.